Rusia bombardeó anoche Kiev y otras 7 regiones del centro, el noreste, el sureste y el oeste de Ucrania en un ataque masivo con misiles y drones que mató a al menos 9 personas en la capital ucraniana. Más de 70 personas resultaron heridas. Es el peor ataque a Kiev desde julio del año pasado. El Kremlin, por su parte, asegura que tuvieron como objetivo la industria de defensa de Kiev. Apenas unas horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró disponer de un acuerdo con Rusia, pero no con su par ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien acusó de obstaculizar la paz. El plan que ha presentado Estados Unidos prevé que Rusia conserve la mayor parte de los territorios ocupados, cerca del 20% de Ucrania, cuya soberanía reconocería de facto. Washington también aceptaría la soberanía rusa de Crimea, la península que Moscú se anexionó en 2014. La propuesta también veta el ingreso de Ucrania a la OTAN y levanta las sanciones impuestas a Moscú. A cambio, Kiev recibe unas vagas promesas de ayuda económica, no obtiene una garantía explícita estadounidense de seguridad, aunque sí podría desplegarse una fuerza europea en su territorio para protegerla de una nueva invasión. Tampoco se limita el tamaño de sus fuerzas armadas, como exigía inicialmente Rusia. Tenemos muchísimo para analizar y lo queremos hacer con quien ven en pantalla, Marina Mirón, investigadora en estudios de guerra del King's College de Londres, desde Múnich. Muchísimas gracias por conectarte con Deutsche Welle. Buenos días, muchas gracias, es un placer. Marina, el Kremlin negó que haya atacado objetivos civiles en Kiev, asegura que se trata de objetivos militares. ¿Se sabe algo más al respecto? Y me pregunto por qué Rusia decide llevar a cabo un ataque masivo precisamente esta semana, después del cese al fuego que vimos el fin de semana pasado para Pascua y en medio de las negociaciones y el ultimátum de Estados Unidos. Pues es una buena pregunta porque en este momento no sabemos mucho de lo que ha pasado. Sabemos que han muerto 9 personas, hay heridos, pero todavía no se sabe cuáles han sido los objetivos. Se sabe, por ejemplo, que en este ataque se han utilizado tanto misiles balísticos que no se ve todos los días, como misiles de crucero y drones. Bueno, primero, ¿qué es lo que podría haber sucedido? Si vemos los ataques anteriores de Rusia de gran escala, siempre la parte rusa dice que tienen como objetivos militares. La parte ucraniana dice todo lo contrario, que que están terrorizando la población civil ucraniana. El problema es que cómo se pueden analizar estos ataques. Es decir, que hay que saber más o menos la trayectoria del vuelo de los misiles para saber más o menos a dónde se dirigían. Es decir, que en una guerra así es muy difícil decir después del ataque, unas horas después del ataque, decir que un objetivo o el objetivo ha sido, digamos, un objetivo civil. ¿Por qué? No, digamos así, no hay lógica, porque estos misiles son misiles muy caros. Utilizarlos contra objetivos civiles que no son tan protegidos no tiene ningún sentido. Es decir, que los rusos podrían haber utilizado bombas que han utilizado, por ejemplo, en Kharkiv y podrían causar, digamos, el mismo daño con estas bombas. Entonces, aquí cabe investigar qué es lo que ha pasado. Se trata, por ejemplo, también de misiles de sistemas de defensa de aire que también podrían haber causado algo o una parte de este daño. Otra cosa que también deberíamos de la que deberíamos hablar es el timing, porque ahora lo que tenemos que entender aquí es muy interesante, es que, claro, había un corto cese-fuego, aunque ambas partes han dicho que no se ha respetado, pero la guerra sigue. Y es de esperar que Rusia va a intentar destruir infraestructura civil, objetos militares, fábricas, todo lo que pueda hasta que se llegue a un acuerdo. Sí, es que sí se llega a un acuerdo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque las operaciones militares no se han suspendido en ningún momento, digamos, salvo por las 30 horas, si se puede considerar como un cese-fuego, yo diría que no. Entonces la guerra sigue y yo creo que
en este momento, sabiendo que el apoyo de los Estados Unidos se verá cada vez menos y los países europeos no tienen la misma capacidad de apoyar a Ucrania, sabiendo precisamente que Ucrania necesita, por ejemplo, misiles para sus sistemas de Patriot. Necesita más sistemas de Patriot que son defensas aéreas. Entonces Rusia va a aprovechar y lanzar estos ataques sabiendo que puede alcanzar su objetivo. No sabemos cuál es precisamente, pero como digo, eso toca analizar, toca mirar el mapa y dónde tiene Ucrania instalaciones militares, si es efectivamente así, qué instalaciones militares han sido. Por ejemplo, en una ocasión hace un par de meses, una de esas instalaciones ha sido Yuzhmash, cuando Rusia utilizó Oreshnik. La otra instalación ha sido Motor Sich. Entonces, sí que efectivamente que hay instalaciones militares que han sido objetivos, que no han sido instalaciones civiles, pero sí también han sufrido instalaciones civiles. Pues espero que pueda responder a la pregunta, porque no hay una respuesta concreta sin saber todo lo que tenemos que saber para poder analizarlo. Sí, perfecto. Me gustaría que ahondemos un poco en el acuerdo presentado por Estados Unidos, porque Ucrania alega una propuesta sesgada a favor de Rusia. Por su parte, el Kremlin y Washington acusan a Kiev de no querer la paz. ¿Qué podemos esperar de este acuerdo? ¿Qué tipo de concesiones estaría dispuesto a hacer Zelensky? El problema de Ucrania en estas negociaciones con la administración de Trump es que Trump dejó bien claro que Ucrania no tiene nada que decir. Le van a presentar un fait accompli a Ucrania y eso es lo que tendrá que aceptar. Habrá un par de concesiones por parte de Rusia, hemos visto en el acuerdo. Creo que el territorio de Kharkiv se devolvería a Ucrania o el territorio en la oblast de Kharkiv controlado por las fuerzas rusas. Pero el problema es que la administración de Trump ha demostrado a Ucrania y a los países europeos que ellos no van a ser parte de estas negociaciones. Es decir, que para Ucrania es una situación bastante difícil porque en el campo de batalla, de momento, los rusos están avanzando, aunque no están avanzando muy rápido, pero sí que están avanzando. Ucrania sabe exactamente que tiene un problema con el personal militar, tiene un problema con municiones, con drones, con Patriots, que no tiene suficiente equipamiento militar. Entonces está completamente dependiente del apoyo de otros países como los países europeos y sobre todo de los Estados Unidos, por supuesto. Y entonces, claro que los Estados Unidos en su posición ahora puede, digamos, dictar sus reglas de juego y decir a Ucrania o esto o nada. Entonces, si el presidente Zelensky no acepta esta propuesta de paz de Trump, entonces le cortarán el apoyo. Los países europeos tendrán que apoyar a Ucrania sin contar con los Estados Unidos. Y Ucrania, por su parte, también tiene que pensar en cómo pueden seguir resistiendo, porque de momento no se habla de operaciones ofensivas por parte ucraniana precisamente por falta de capacidad militar. ¿Y cuánto tiempo pueden seguir resistiendo? Eso es el problema. Y hemos visto cuando la administración de Trump cortó la provisión de datos de inteligencia a Ucrania, qué es lo que ha pasado. Para darle una señal al presidente Zelensky que, bueno, vosotros dependéis de los Estados Unidos y los europeos no tienen la capacidad de proporcionaros este tipo de apoyo. Entonces, tenemos una situación bastante compleja porque, por una parte, tenemos la población ucraniana que está deseando paz, pero que no quiere ceder territorios a Rusia. Por otra parte, tenemos los países europeos que están apoyando a Ucrania, pero no tienen realmente
muchas capacidades y no tienen las capacidades a largo plazo para apoyar a Ucrania. Y hablamos no solamente de apoyo militar, también hablamos de la economía ucraniana, porque claro, si se firma algún acuerdo de paz, no sabemos cuáles serían las cláusulas de este acuerdo, pero suponiendo si se firma algo, hay que pensar en la reconstrucción del país, de la economía, de la infraestructura, de los refugiados que se encuentran, la mayoría dentro de la Unión Europea. Ellos no van a querer volver a un país completamente destruido. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de estos gastos? Y eso es algo que hay que pensar. Y por otra parte, también Zelensky tiene seguramente un montón de presión por parte de los líderes europeos, Mm. porque si él firma este acuerdo con Trump y con Putin, entonces esto sería como, digamos, como una traición de los valores europeos y de todo el apoyo que se ha prestado a Ucrania hasta este punto por parte de países europeos y el Reino Unido, por supuesto, también, porque como hemos visto desde el principio, el enfoque de Trump ha sido bastante distinto al enfoque europeo. Tenemos, digamos, dos modos de resolver esta guerra. Trump está intentando hablar con Rusia, mientras que los europeos dicen, nosotros no hablamos con Rusia porque no hay nada que hablar, no se puede fiar de los rusos, ellos no firmamos ningún tipo de acuerdo, tenemos que apoyar a Ucrania para que Ucrania tenga todas las armas y todo lo que necesita para poder defenderse y Mm. para poder defender su soberanía. Y no son dos enfoques, digamos, compatibles. Y en esto estamos, que para el presidente Zelensky es bastante difícil. ¿Qué hace? Tiene una obligación en los ojos de la población, pero también tiene una obligación en cuanto a los países aliados europeos. O sea, ¿cuál es el peor mal de los dos males que está enfrentando ahora? Mm. Antes de profundizar en la relevancia de los socios europeos, me gustaría que profundicemos un poco más en Estados Unidos, porque lanzó un ultimátum a Ucrania. Anoche lo dijo Trump, lo dijo J.D. Vance, el vicepresidente, lo dijo la semana pasada Marco Rubio. En París ya lo adelantabas, lo grave que sería para Ucrania en el terreno si deja de contar con el socio estadounidense, que cada vez se acerca más a Rusia. Entonces te pregunto en concreto, ¿qué implicancias tendría para Ucrania? Y encontré muy interesante lo que mencionabas cuando se suspendió el apoyo de la inteligencia militar de Estados Unidos. ¿Qué supuso eso para la defensa ucraniana? Bueno, eso sería, yo diría que eso sería fatal para Ucrania, porque Ucrania está utilizando armamento militar estadounidense como los sistemas de artillería, HIMARS, sistemas de defensa aérea. Entonces, claro, ahora tiene estos sistemas, pero necesita municiones, necesita partes para hacer, por ejemplo, para reparar un vehículo así, un vehículo de HIMARS. No se puede reparar en Ucrania, se manda otra vez a los Estados Unidos, se repara ahí y luego se manda otra vez para Ucrania. O sea, es un giro logístico, digamos así. Entonces, Ucrania no solamente va a perder la posibilidad de recibir o incluso adquirir sistemas estadounidenses, porque sabemos que yo creo que hace una semana que el presidente Zelensky le pidió a la administración de Trump que le deje comprar, yo creo que cinco, si no me equivoco, cinco sistemas de Patriot, y le dijeron que no. Entonces, yo no veo cómo los países europeos podrían apoyar a Ucrania en este sentido, porque ni siquiera ellos tienen suficientes sistemas de defensa aérea y no tienen partes y tampoco pueden, bueno, a lo mejor sí que se puede reparar de alguna manera, pero es bastante difícil porque no son sistemas compatibles con sistemas europeos. Por otra parte, también tenemos la inteligencia militar, que es muy importante, porque aunque los ucranianos tengan los F-16
o misiles Scalp o Storm Shadow, ellos necesitan saber dónde se encuentran los nudos logísticos, dónde se encuentran las fábricas de municiones, los almacenes de municiones. Y todo esto, estos datos, lo reciben de los Estados Unidos, o mejor dicho, de los satélites militares de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen una amplia capacidad en el espacio. Y esta capacidad es mucho mejor que la pequeña capacidad en comparación que tiene la Unión Europea. El Reino Unido tiene un problema también porque el Reino Unido recibe los datos de los Estados Unidos, la inteligencia. Y si nos recordamos, los Estados Unidos dijeron, ustedes no podéis compartir estos datos con los ucranianos, se prohíbe. Entonces, vemos que también hay una cierta dependencia y para desarrollar el sector de espacio, eso necesita un montón de inversiones y también tiempo. Y este tiempo es el tiempo que realmente los europeos no tienen. Ahora, sin hablar de Ucrania, si los Estados Unidos dicen, por ejemplo, no participamos más en misiones de la OTAN, no vamos a prestar ni el apoyo logístico, ni tampoco inteligencia militar, entonces los europeos se encontrarán en una situación bastante peligrosa porque ellos no tienen las capacidades, no tienen tiempo ni tampoco dinero para desarrollarlas. Pero entonces me pregunto, es un escenario complejo para Europa, como lo describes. La voluntad se ve por parte de los líderes europeos, se han reunido en reiteradas ocasiones, pero me pregunto qué capacidades reales tiene Europa para suplir esta presencia y la ayuda estadounidense. ¿Pueden hacer algo más? En este momento no lo creo. Lo que vemos son reuniones entre líderes europeos y además lo que tenemos que tener en cuenta que los países europeos que son miembros de la Unión Europea no tienen, digamos, los mismos valores que digamos, el Reino Unido, Francia, Alemania, por ejemplo, países como Italia, países como España. Ellos no ven tantas amenazas como otros países y no quieren invertir tanto en su defensa. Sabemos que España va a aumentar ahora su inversión en el sector de defensa, pero ni siquiera alcanzamos los 2%. Por eso, el problema es que, por un lado, los europeos no quieren estar vinculados a los Estados Unidos, es decir, que tendrán que permitir a la industria militar europea que se desarrolle. Para esto se necesitan contratos a largo plazo. Los gobiernos no quieren firmar tales contratos. O sea, contratos a largo plazo quiere decir que hay ciertas promesas, hay ciertas inversiones y por motivos políticos, bueno, sí, nosotros queremos comprar municiones de artillería, pero no queremos un contrato de 20 años, por ejemplo, con una empresa como Rheinmetall. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el resultado? El precio de cada pieza es mucho mayor y luego tenemos que esperar un montón de tiempo hasta que se produce una pieza. Es como un ejemplo. Lo mismo con tanques, con absolutamente todo, porque claro, la Unión Europea depende de la globalización. No todo se produce dentro de la Unión Europea. Necesitamos también materias primas. O sea, tenemos el problema de logística, tenemos el problema de los costes energéticos que han subido. Entonces, todo eso influye también al precio y a la capacidad de la industria militar europea, de esas empresas, a producir equipamiento militar que necesitaría la Unión Europea para defenderse. No hablamos ahora de Ucrania, pero para defenderse a sí misma. Y al mismo tiempo también tenemos el problema que el sistema financiero dentro de la Unión Europea tampoco está preparado para esto. Por ejemplo, empresas más pequeñas, a lo mejor fabricantes de drones, no tienen las mismas condiciones financieras, es decir, únicamente las empresas grandes
pueden aprovecharse de esta situación en la que la Unión Europea dice vamos a comprar únicamente producción europea. No sé lo que va a pasar con producción del Reino Unido, porque de momento, a pesar de que quieren apoyar a Ucrania, también existe aquí un problema por el tema de Brexit, que los europeos dicen no. La producción europea no quiere decir que, que incluye la producción del Reino Unido. Y Turquía está excluida también un miembro de la OTAN. O sea, aquí tenemos también un montón de problemas. Por eso digo que en este momento, con relación a las capacidades, lo veo bastante difícil. Se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría preguntarte sobre Crimea. Porque el Kremlin dice que concuerda con Trump en que Ucrania perdió Crimea hace tiempo, pero si no recuerdo mal, en 2018, durante su primera administración, Trump aseguraba que Crimea era parte de Ucrania. Entonces me pregunto, ¿cómo se puede entender ese giro desde una perspectiva militar y cómo lo evalúas tú? ¿Podría Ucrania terminar cediendo Crimea y las zonas ocupadas por Rusia al este del país? ¿O crees que eso Ucrania jamás lo aceptaría? Bueno, la primera pregunta es bastante sencilla. La administración de Trump, la anterior administración de Trump tenía otros intereses estratégicos y geopolíticos que la administración de Trump de hoy. Entonces, las percepciones, perdón, de amenazas se han cambiado. Y entonces, ahora para decir, bueno, eso es lo que necesita para hacer un acuerdo de paz. Realmente a Trump no le importa tanto Crimea que llegar a digamos, a un cierto acuerdo con Moscú, a lo mejor con relación a otras preguntas geoestratégicas como el tema de Ártica, el tema de Norcorea, a lo mejor el tema de China y el tema de Irán. Y estamos viendo cómo se desarrollan las relaciones entre los países europeos, incluyendo el Reino Unido y también los Estados Unidos. Parece que una de las amenazas, digamos, o uno de los adversarios son los europeos, no es Rusia para los Estados Unidos. Desde esta perspectiva es algo lógico que no es la primera vez que Trump da un giro y dice todo lo contrario a lo que había dicho anteriormente. Por ejemplo, durante su primera administración también se han introducido sanciones contra Rusia, se han enviado armas a Ucrania y ahora bajo esta administración estamos viendo que Trump le está culpando a Zelensky por haber empezado la guerra y cosas así. Entonces, para mí eso no me sorprende que para Rusia sería una cosa más importante es mantener control sobre Crimea por motivos estratégicos, por motivos energéticos, por motivos militares. Para Ucrania, bastante difícil porque de facto Ucrania no tiene la capacidad de hacer absolutamente nada en esta situación. Y hemos visto en la contraofensiva de 2023 y sabemos que Ucrania no podrá realmente hacer nada. No sé cuánto tiempo tardará en recuperarse, en recuperar sus capacidades militares y aún así, entonces, sí, el presidente Zelensky dice que la constitución de Ucrania no lo permite, reconoce la península como territorio ucraniano. Bueno, eso se podría cambiar. El problema es que aunque llegue a un acuerdo con Trump y dice, bueno, este territorio es territorio ruso, ¿hasta qué punto podría terminarse la guerra o hasta qué punto podrían bajarse las hostilidades? Es decir, no sabemos realmente cuál es la garantía de seguridad de la que se habla en el acuerdo porque no se menciona absolutamente nada o quién va a garantizar esta seguridad para Ucrania. Entonces, claro, una cosa es decir, bueno, estamos de acuerdo, pero entonces, ¿qué va a pasar entonces? Y yo creo que esto es la dificultad aquí. Y también es como una señal para los europeos, porque siempre ha sido una posición de la OTAN que
no podemos crear un precedente internacional si reconocemos al control ruso de la península. Entonces, claro, eso también podría abrir una vía para Trump con relación a territorios que le interesan a los Estados Unidos. Es un poco ridículo, pero sí, si hay un precedente internacional, entonces él podría decir, bueno, si yo mañana mando mi ejército a Canadá, por ejemplo, entonces yo puedo contar con apoyo ruso que lo reconocen. Entonces, ¿quién quiere confrontarse con Rusia o con los Estados Unidos? Seguramente los europeos, y lo sabemos perfectamente, no tienen esa capacidad militar. Entonces Claro. estamos otra vez volviendo a realpolitik. Impresionante cómo se está cambiando el tablero geopolítico. Y ya última pregunta, Marina, brevemente. Me pregunto si Rusia está realmente dispuesto a alcanzar un acuerdo de paz. ¿Estaría preparado el país para continuar la invasión? Recordemos que en febrero del año 2022 el Kremlin decía, cuando mandó sus tropas a Kiev, que iba a ser una cosa de días, que iba a poder controlar todo el país. Ya llevamos 3 años de guerra, una guerra muy desgastada para ambos países. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que en 2022, cuando Rusia mandó sus tropas a Ucrania, ellos no tenían ni idea lo que iba a pasar. O sea, ni siquiera estaban preparados para una guerra. Y ahora yo creo que la economía rusa ya ha cambiado su rumbo. Entonces, sí, ellos podrían prolongar la guerra, pero claro, hasta cierto punto, quizás tienen más tiempo que Ucrania, eso por cierto, pero no pueden llevar una guerra en, digamos, los próximos 10 años, porque esto también en algún punto va a desgastar la población o a desgastar la economía rusa. No sabemos qué es lo que va a pasar con Putin en estos 10 años, quién será el presidente en los Estados Unidos, entonces la política se puede cambiar otra vez y la presión internacional. Dicho lo cual, que en este momento Rusia ha ganado más de lo que tenía antes de la invasión. Si vemos la cosa de manera objetiva, digamos. Entonces, para Rusia, ahora sería un buen momento salir de esta como un ganador, porque Rusia tiene otros problemas también y seguramente que tiene que recuperarse de guerra también, porque eso impactó a Rusia también un montón y a la economía rusa, que la tenían que reestructurar para poder apoyar las operaciones militares en Ucrania. Dicho lo cual, yo creo que sí que les interesa, pero no les interesa salir como perdedor. Putin nunca ha declarado explícitamente cuáles son los objetivos de la dicha operación militar en Ucrania. Y yo creo que hay una lógica detrás, porque si Rusia sale ahora con, digamos, de jure Crimea siendo territorio ruso, con algunos territorios dentro de Ucrania como territorios rusos, entonces puede decir siempre sí, hemos ganado la guerra y somos los ganadores, ahora tenemos control sobre estos territorios. Porque yo no creo que el propósito ruso es controlar toda Ucrania o hacerla territoria rusa, porque para eso se necesita dinero, porque lo mismo que dije yo antes, por un lado, la población ucraniana no lo va a querer, es bastante difícil estas operaciones. Y por otro lado, la reconstrucción, hay que invertir un montón de dinero para reconstruir estas partes del país. O sea, yo creo que para Rusia lo más interesante sería ver un presidente que no sea Zelensky, alguien que puede trabajar con Moscú y que no amenazaría a Rusia, que va a prepararse para ser miembros de la OTAN o miembros de la Unión Europea, que eso es, bueno, menos peligroso desde la perspectiva rusa, pero yo creo que les interesa una administración prorrusa en Ucrania. Yo creo que con esto puede ser que se acabaría la guerra, o al menos por el momento. Muy interesante todo lo que nos comentas. Marina Mirón, experta militar desde Múnich. Muchísimas gracias por este interesante análisis. Hasta una próxima vez. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes.